El silencio detrás de la estrella. Durante más de 2 décadas, el nombre de Shakira ha sido sinónimo de éxito, talento y una energía arrolladora que ha conquistado escenarios en todo el mundo. Desde sus primeros pasos en Barranquilla, hasta convertirse en una de las artistas latinas más influyentes de la historia, su historia ha sido narrada una y otra vez como un cuento de superación, disciplina y genialidad artística. Sin embargo, como periodista que ha dedicado 15 años a analizar la vida de las celebridades, puedo afirmar que detrás de cada figura pública existe una historia paralela. Una narrativa silenciosa, cuidadosamente protegida, que rara vez ve la luz. Hoy, esa historia comienza a revelarse. La construcción de una imagen perfecta. Desde sus inicios, Shakira fue presentada como una artista diferente. No solo cantaba, escribía, componía, bailaba y se reinventaba constantemente. Su imagen pública fue construida con una precisión casi quirúrgica. La chica inteligente, la mujer fuerte, la artista global que nunca pierde el control. Pero mantener esa imagen durante tantos años tiene un costo. Fuentes cercanas a su entorno han señalado durante años que la presión por sostener ese nivel de perfección era abrumadora. Cada aparición pública, cada entrevista, cada actuación debía cumplir con un estándar imposible. No había espacio para errores ni para debilidades visibles. Y es precisamente en ese esfuerzo constante por parecer invulnerable donde comienza a gestarse el secreto que hoy empieza a salir a la luz. Las primeras señales que pocos notaron. A lo largo de su carrera, hubo momentos que, vistos en retrospectiva, parecen pistas de una historia más compleja. Cambios bruscos en su estilo musical, largos periodos de silencio mediático, decisiones profesionales inesperadas. Todos ellos fueron interpretados en su momento como simples estrategias artísticas o pausas personales. Pero el análisis detallado revela otra cosa. En varias entrevistas, Shakira dejó entrever, casi de forma imperceptible, una lucha interna. Comentarios sobre el agotamiento, la necesidad de reencontrarse o la dificultad de equilibrar su vida personal con su carrera fueron ignorados por muchos, eclipsados por su éxito continuo. Como periodista, he aprendido que estos pequeños detalles rara vez son casuales. Son fragmentos de una verdad más grande que, con el tiempo, termina emergiendo. El peso de la fama y la soledad. Uno de los aspectos menos discutidos en la vida de las celebridades es la soledad. Rodeados de personas, admirados por millones, pero emocionalmente aislados. En el caso de Shakira, este fenómeno parece haber sido especialmente intenso. Su ascenso meteórico la llevó a abandonar muy joven su entorno familiar y cultural. Aunque siempre ha mantenido un fuerte vínculo con sus raíces, la realidad es que su vida cotidiana ha estado marcada por constantes desplazamientos, exigencias profesionales y una exposición mediática constante. Esa combinación crea un terreno fértil para el conflicto interno. Personas cercanas han descrito momentos en los que la artista se mostraba distante, introspectiva, incluso vulnerable, lejos de la imagen enérgica que proyecta en el escenario. No se trata de debilidad, sino de humanidad. Pero en el mundo del espectáculo, la humanidad muchas veces se percibe como una grieta que debe ocultarse. Relaciones personales bajo el escrutinio público. Otro elemento clave en esta historia es el impacto de sus relaciones personales. La vida sentimental de Shakira ha sido objeto de atención mediática constante, especialmente en los últimos años. Sin embargo, lo que el público ve es solo una versión simplificada de una realidad mucho más compleja. Las relaciones, cuando se viven bajo el ojo público, se transforman. Las emociones se intensifican, los conflictos se amplifican y las decisiones se vuelven más difíciles. Para alguien como Shakira, cuya vida ha estado expuesta durante tanto tiempo, mantener una conexión auténtica se convierte en un desafío enorme. Y es precisamente en ese contexto donde comienza a gestarse el secreto que durante años permaneció oculto. La presión de ser un símbolo. Shakira no es solo una artista, es un símbolo. Representa a toda una generación, a una cultura, a millones de personas que ven en ella un ejemplo de éxito y resiliencia. Pero ser un símbolo implica renunciar en cierta medida a la propia vulnerabilidad. Durante años, ella misma se convirtió en guardiana de su propia narrativa. Seleccionaba cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar, no por engaño, sino por necesidad, porque en su posición cada palabra tiene consecuencias, cada confesión puede cambiar la percepción pública. Sin embargo, llega un momento en el que incluso las figuras más fuertes sienten la necesidad de liberarse de ese peso. El punto de quiebre. Todo indica que ese momento ha llegado. En los últimos meses se han observado cambios significativos en su discurso, en su música y en su forma de interactuar con el público. Hay una nueva honestidad, una apertura que antes no estaba presente.
como si, finalmente, hubiera decidido dejar de sostener ciertas máscaras. Este tipo de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de años de acumulación emocional, de reflexiones internas y de decisiones difíciles. Y sobre todo, de un proceso de aceptación. Aceptar que no es necesario ser perfecta. Que la verdad, por incómoda que sea, también puede ser liberadora. El inicio de una revelación. Aunque aún no se ha pronunciado de forma completamente explícita, todo apunta a que Shakira está preparando el terreno para una confesión que podría cambiar la forma en que el mundo la percibe. No se trata de un escándalo ni de una estrategia mediática. Es algo mucho más profundo. Una verdad personal, íntima, que ha permanecido oculta durante años y que ahora busca salir a la luz. Como periodista, puedo decir que este tipo de momentos son raros y significativos. No solo porque revelan aspectos desconocidos de una figura pública, sino porque nos recuerdan que detrás de cada ídolo hay una persona con miedos, dudas y emociones reales. Porque al final, la historia de Shakira no es solo la historia de una estrella, es la historia de una mujer que, después de años de silencio, está lista para decir su verdad. Y cuando esa verdad salga completamente a la luz, nada volverá a ser igual. Las grietas en el silencio. Porque ninguna verdad emerge sin antes atravesar una serie de tensiones, conflictos y momentos decisivos. En el caso de Shakira, ese proceso no fue repentino. Fue lento, acumulativo, casi inevitable. El inicio del cambio. Cuando la narrativa deja de sostenerse, durante años, Shakira logró mantener un equilibrio casi perfecto entre su vida pública y privada. Pero como ocurre en muchas historias de figuras de alto perfil, llegó un punto en el que esa estructura comenzó a resquebrajarse. Los primeros indicios no fueron escandalosos, sino sutiles. Un cambio en el tono de sus entrevistas. Letras más introspectivas, incluso dolorosas. Una presencia pública menos controlada y más emocional. Estos elementos, que para el público general podían parecer simples evoluciones artísticas, en realidad señalaban algo más profundo. Una transformación interna. Como periodista, he observado este patrón en múltiples celebridades. Cuando una figura pública comienza a modificar su lenguaje simbólico, su música, su discurso, su actitud, suele ser porque algo dentro de su mundo personal ha cambiado de forma irreversible. La música como confesión encubierta. Uno de los aspectos más reveladores en el caso de Shakira ha sido su música reciente. A diferencia de etapas anteriores, donde predominaban temas universales o narrativas más ligeras, sus nuevas composiciones contienen una carga emocional mucho más directa. Las letras ya no parecen diseñadas únicamente para el éxito comercial. Funcionan como fragmentos de un diario personal, como mensajes cifrados dirigidos a quienes saben escuchar entre líneas. En varias canciones aparecen temas recurrentes: traición, reconstrucción, identidad, pérdida y renacimiento. No es casualidad. Este tipo de recurrencia temática suele indicar un proceso de catarsis. Es la forma que muchos artistas encuentran para expresar aquello que aún no pueden decir abiertamente. Y en el caso de Shakira, todo apunta a que la música ha sido el primer canal de liberación de esa verdad oculta. El impacto de los eventos personales. No se puede entender este proceso sin analizar los acontecimientos personales que marcaron un antes y un después en su vida. Aunque el público conoce parte de esta historia, lo que rara vez se analiza es el impacto psicológico y emocional que estos eventos generan en alguien con su nivel de exposición. Las rupturas, las tensiones familiares, los conflictos mediáticos, todo ello se multiplica cuando ocurre bajo la mirada constante del mundo entero. Pero más allá de los titulares, hay una dimensión invisible, la reconstrucción interna. Personas cercanas a su entorno han mencionado que este periodo fue especialmente intenso para Shakira. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que representó. El colapso de una etapa de su vida cuidadosamente construida. Y cuando una estructura emocional de ese calibre se derrumba, no deja espacio para medias verdades. El momento en que el control se pierde, uno de los aspectos más significativos en este proceso, es el momento en el que una figura pública pierde el control de su propia narrativa. Durante años, Shakira fue extremadamente cuidadosa con su imagen, controlando cada detalle de lo que se mostraba al mundo, pero en los últimos tiempos ese control parece haberse relajado, no de forma caótica, sino consciente. Esto es importante. No se trata de una crisis desordenada, sino de una decisión progresiva de dejar de ocultar ciertos aspectos de su realidad. Como si, después de años de contención, hubiera llegado a la conclusión de que la verdad, aunque compleja, es más sostenible que la perfección. Las señales en su lenguaje corporal y actitud. Más allá de las palabras, hay otro elemento clave que rara vez se analiza en profundidad: el lenguaje no verbal. En sus apariciones más recientes,
Shakira muestra una actitud diferente, más directa, más emocional, incluso más vulnerable. Ya no intenta proyectar una imagen impenetrable. Al contrario, parece haber aceptado una cierta exposición emocional. Este cambio no es menor. Para un artista que ha construido su carrera sobre la precisión y el control, permitir que la vulnerabilidad sea visible representa un giro significativo. Es, en sí mismo, una forma de confesión. El entorno también habla. En el periodismo de investigación, una de las claves más importantes no es solo lo que dice el protagonista, sino lo que dice su entorno. Colaboradores, amigos, profesionales cercanos, todos ellos forman parte del ecosistema que rodea a una figura pública. Y en el caso de Shakira, ese ecosistema también ha cambiado. Se percibe un ambiente distinto, más contenido, más cuidadoso, pero también más honesto, como si todos fueran conscientes de que se está atravesando una etapa de transición. Algunas declaraciones indirectas, comentarios aparentemente inocentes y cambios en su círculo cercano refuerzan la idea de que algo profundo está ocurriendo. Y cuando múltiples señales apuntan en la misma dirección, rara vez se trata de coincidencias. La lucha interna, entre protegerse y liberarse. En el centro de todo este proceso hay un conflicto fundamental, la tensión entre protegerse y liberarse. Por un lado, Shakira tiene razones de sobra para mantener ciertos aspectos de su vida en privado. No solo por su carrera, sino por su familia, su estabilidad emocional y su legado. Pero por otro lado, existe una necesidad creciente de autenticidad. Este conflicto es común en muchas celebridades, pero en su caso parece haber alcanzado un punto crítico. Porque cuanto más tiempo se sostiene una verdad en silencio, más difícil se vuelve mantenerla. Y llega un momento en el que el silencio pesa más que la revelación. El acercamiento a la verdad. Todo lo que hemos analizado hasta ahora nos lleva a una conclusión clara. Shakira no está improvisando. Está construyendo paso a paso el camino hacia una revelación. No será abrupta, no será escandalosa en el sentido tradicional, pero sí será significativa, porque no se trata de un simple dato o confesión puntual. Se trata de una parte de su identidad que ha permanecido oculta durante años y que ahora comienza a integrarse en su narrativa pública. Shakira no está simplemente revelando un secreto. Está atravesando una transformación profunda, en la que la autenticidad comienza a ocupar el lugar que antes tenía la perfección. Y si algo queda claro, es que estamos cada vez más cerca del momento en que esa verdad será expresada de forma directa. Porque cuando una verdad tan largamente guardada sale a la luz, no solo cambia la percepción del público, también redefine por completo la historia de quien la cuenta. La verdad finalmente revelada, después de años de silencios calculados, de símbolos escondidos entre melodías y de emociones contenidas detrás de una imagen cuidadosamente construida, el momento que muchos intuían, pero que pocos podían definir con claridad, finalmente ha llegado. Shakira ha decidido hablar, pero lo que ha revelado no es un simple secreto. Es una verdad mucho más profunda, más humana y sobre todo, más universal de lo que el público esperaba. No era un secreto, era una lucha interna. A diferencia de lo que muchos medios especulaban, escándalos, conflictos ocultos o revelaciones sensacionalistas, la verdad que Shakira ha comenzado a mostrar no gira en torno a un hecho puntual, sino a un proceso emocional que ha marcado gran parte de su vida. Durante años, la artista ha vivido atrapada entre dos versiones de sí misma: la figura pública, fuerte, segura, inquebrantable; la mujer real, vulnerable, en búsqueda constante, enfrentando dudas y heridas profundas. Lo que ha revelado en esencia es esa dualidad. Ha confesado, de forma directa e indirecta, que durante mucho tiempo sintió la necesidad de sostener una versión de sí misma que no siempre reflejaba lo que realmente estaba viviendo por dentro. No por falsedad, sino por supervivencia emocional y profesional. Y ese reconocimiento cambia completamente la narrativa, el peso de callar lo que duele. En entrevistas recientes y a través de su música, Shakira ha dejado claro que uno de los mayores desafíos de su vida no fue el éxito, sino el silencio. El silencio frente al dolor, el silencio frente a la decepción, el silencio frente a la necesidad de mostrarse siempre fuerte. Durante años, eligió no hablar abiertamente de ciertas experiencias personales que la marcaron profundamente. No porque no fueran importantes, sino porque no encontraba el espacio ni el momento para hacerlo sin que su historia fuera distorsionada. Pero el silencio, con el tiempo, se convierte en una carga. Y esa carga, según sus propias palabras, llegó a un punto en el que ya no podía sostenerse. La reconstrucción de su identidad. Uno de los aspectos más poderosos de esta revelación es que no se trata solo de mirar hacia el pasado, sino de redefinir quién es hoy. Shakira ha iniciado un proceso de reconstrucción personal.
un proceso en el que ha comenzado a priorizar su bienestar emocional por encima de las expectativas externas. Esto implica decisiones difíciles, replantear relaciones, redefinir su carrera, aceptar su vulnerabilidad como parte de su identidad y, sobre todo, dejar de intentar cumplir con una imagen idealizada que ya no le pertenece. Este tipo de transformación no es común en figuras de su nivel, porque implica riesgo, implica exponerse, implica perder el control sobre cómo será percibida. Pero también implica libertad. La verdad detrás de sus palabras, aunque no ha ofrecido una confesión en el sentido tradicional, su mensaje es claro para quienes saben interpretar más allá de lo superficial. Durante años, Shakira no se permitió ser completamente auténtica. No porque no quisiera, sino porque el entorno, la industria, la fama, las expectativas, no siempre lo permitía. Hoy esa barrera ha comenzado a romperse. Y lo que emerge no es una figura debilitada, sino una versión más real, más compleja y paradójicamente más fuerte de sí misma. El impacto en su arte. Esta nueva etapa ya se refleja en su trabajo. Su música ha dejado de ser solo entretenimiento para convertirse en un espacio de expresión emocional directa. Cada canción, cada palabra, cada silencio entre notas parece cargar con una intención más profunda. Ya no canta solo para el público, canta para sanar, para entenderse, para decir lo que antes no podía. Y ese cambio ha generado una conexión diferente con su audiencia. Porque cuando un artista deja de interpretar un papel y comienza a mostrarse tal como es, el vínculo con el público se transforma, se vuelve más auténtico, más humano. La reacción del público y los medios, como era de esperar, esta nueva faceta ha generado múltiples reacciones. Algunos celebran su valentía, reconociendo el valor que implica mostrarse vulnerable en un mundo que exige perfección constante. Otros intentan encasillar sus palabras en narrativas simplistas, buscando titulares rápidos en lugar de comprender la profundidad del proceso. Pero lo cierto es que esta revelación no está diseñada para complacer a todos, está diseñada para ser honesta, y en el contexto actual, eso es mucho más poderoso que cualquier estrategia mediática. Una mujer que deja de esconderse. Quizás la frase que mejor resume este momento es esta. Shakira ha dejado de esconderse, no completamente, porque toda figura pública mantiene una parte de su vida en privado, pero sí en lo esencial. Ha dejado de ocultar sus emociones, ha dejado de suavizar su verdad, ha dejado de fingir que todo está siempre bajo control, y en ese acto, ha recuperado algo fundamental, su voz más auténtica. Reflexión final. Más allá del mito. Como periodista, después de analizar durante años las vidas de figuras públicas, puedo afirmar que los momentos más significativos no son los de mayor éxito, sino aquellos en los que una persona decide ser real. Este es uno de esos momentos. La historia de Shakira ya no es solo la de una estrella global. Es la de una mujer que, después de años de silencio, ha decidido enfrentarse a su propia verdad y compartirla con el mundo, no como un espectáculo, no como una estrategia, sino como un acto de liberación. Y quizás esa sea la revelación más importante de todas, porque al final, más allá de la fama, del éxito y de los escenarios, lo que queda es la autenticidad. Y Shakira, finalmente, ha elegido vivir desde ahí,